¿Cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol. Por supuesto que no es Zona de Gol, pero ¿verdad? Es la primera vez realmente que tengo a mis dos excompañeros de radio en un programa de televisión juntos. El Tanque Pesarossi y Martín Machón, el original compañero de fórmula en Zona de Gol, pero es Zona Deportiva, por supuesto. Acá de Los Cegüeños, Zona 10. Qué bueno estar con dos amigos, dos excompañeros y gente del fútbol, ¿verdad? Se siente como... Se siente normal de estar, pero no es tan seguido, ¿no? Que estamos juntos, digamos, en este caso nosotros tres, ¿sí? Muy ocupado. No, mentir. Bueno, hay otros que deberían de ocuparse un poco más, vamos, ganamos fuera del micrófono. ¿Cómo está? Podría ser... según rumores, una entrevista con el nuevo presidente y el nuevo entrenador de comunicaciones, pero todavía no se materializa nada. Por eso creo que nos invitó, fíjate, quería decirlo, fíjate, creo yo. Y si no es ahorita, será muy pronto. ¿Cómo vas, Martín? ¿Todo bien. Gracias, Chepi, Martín por la invitación. Está en otro podcast vos, y empezó conmigo y ahora lo veo con otras pero es que lo tenés que ver como que generaste esa parte. Sí. No, bien. La verdad que contento, gracias por la oportunidad. Siempre poder compartir con amigos y sobre todo de poder ver al Tanque, que también no nos hemos logrado juntar mucho, aunque sí platicamos muy seguido. Pues aquí estamos para poder platicar de fútbol, que es lo que nos une y nos apasiona. Ahí estamos, sí. Que este primer segmento queríamos dedicarlo al fútbol nacional y era interesante la dinámica en la radio con vos porque vos eras jugador activo de comunicaciones cuando ahí debatíamos distintos temas. Ahora sos técnico activo que bueno, lograste el primer objetivo con Guastatoya, que era salvarlos y con relativa tranquilidad. ¿A vos tenías siempre cuál era así se miraba. Sí, pero tenías tu misión de cuántos puntos eran y los superaste bien. Sí. Pero después te quedaste corto en las finales. ¿A qué atribuiste eso? Y contra un equipo que sé que no querías perder así. Sí, bueno, definitivamente, pues, como te decía, se miraba tranquilo, pero la verdad que sí fue muy estresante desde el punto de vista deportivo porque pasamos momentos muy difíciles. Íbamos a estar 7 puntos abajo de la salvación. Sí. Eso sí, con 11 partidos por delante, pues, pero ese era un momento donde ganar un partido en esos momentos es bien difícil, o sea, claro, lo ves muy lejano. Entonces, afortunadamente fuimos partido a partido, fuimos ganando puntos, fuimos sacando puntos que la verdad no los teníamos presupuestados. Le venimos a ganar bueno, primero ganamos en Misco, le venimos a ganar los creemos acá, nos estaba costando mucho ganar de local, entonces metimos un par de partidos ganados. Sí. Le logramos ganar a Marquense, que era un partido fundamental en el minuto 90 y largos. Y entonces se fueron dando cosas interesantes, ¿verdad? Ganamos a Chopa allá, entonces ese fue clave. El equipo bien, los muchachos bien, y creo que ahí fue lo que nos permitió salvarnos y sabíamos que de la mano iba a venir la clasificación. Y después en la clasificación, el primer partido sí quedamos a deber. Yo le decía a los jugadores que Antigua salió de jugar en la final, nosotros no, y pues cuando eso pasa es difícil. Y en el primer partido no perder la serie, pero sí la condicionás, ¿verdad? Sí. Y ya después creo que merecimos un poquito más en el segundo partido, más allá que habíamos perdido igual. Pero ya tal vez era muy tarde, no logramos meter un golito ahí para por lo menos meternos a la serie de local y de visita, porque también no es lo mismo ir perdiendo 3-0, que 3-1, 3-2, o sea, como que acortar esa brecha, ¿verdad? Pero bueno, es también enseñanza, aprendizaje y bueno, vamos a intentar hacerlo mejor en el torneo que ven. Seguro que sí. No ayudó al drama del Tanque que a veces algunos equipos llevaban 2 partidos más que otro. Entonces, cuando estás sumando eso y haciendo cálculos y todo, este tiene 2 partidos más, este 2 menos, otro menos. Sí, horrible eso, feo. Un torneo tan atípico también en ese sentido, pero hay una situación en esta tal vez para que no la comente el Tanque, pero por estar activo en el fútbol, pero tal vez sí puedes hablar la voz. Yo tengo un criterio muy definido, que es el de Marquense tendría que salvarse, porque Ramiro Roca no jugó ningún minuto, le robaron 3 puntos, además Chinabajul, un equipo que todos los torneos estamos con el sufrimiento de los jugadores sacando sus pancartas, incluyendo en este último partido de la temporada regular que les debían pisto, ¿verdad? Versus un equipo estable en lo económico y que además está en semifinales porque eliminó a Comunicaciones. ¿Qué crees vos? Sí, mira, es complejo, la verdad, porque al final estoy totalmente de acuerdo. Yo lo dije desde el primer momento que si no había jugado, que por qué le
por qué la sanción era deportiva si no había participado. Pero ya cuando te pones a analizar también la otra parte, decís, bueno, él estaba en la nómina. O sea, oficialmente él estaba disponible para poder jugar. Otro tema es que el técnico no lo usó, que ya son decisiones técnicas. Entonces, pero él sí podía jugar. Entonces sí era alguien que podía entrar en cualquier momento. Y después al final creo que es otro ejemplo que queda de situaciones complejas de cómo se deben manejar para después. Porque de repente no tenés el problema. Mira, hoy fue en la primera jornada. Y hoy que ya estamos en semifinales, todavía seguimos pendientes de qué es lo que va a pasar con el TAN. El TAN y resolver. Entonces es complejo. Marquense, una bonita plaza, buena afición. Bueno, TAN que jugó ahí en San Marcos. Él estuvo allá. Llegaste a una final que perdón con Shela. Pero al final es complejo. Y creo que también hay una cosa importante. Porque al final sí están esos 3 puntos. Pero a mí me parece que Marquense, donde falla, es su primer torneo. Sí. Perdió tantos puntos que entró tan mal, porque este torneo, al igual que Guastatoya, hicieron un buen torneo. Definitivamente. Sumaron puntos, pero el primero lo dejó muy bajo. Entonces, es una lástima porque ya dependes de una resolución, ahora sí de personas de afuera, ¿no? Pero bueno, ahí quedará en el criterio del TAN, que ojalá, o sea, de verdad, sea la mejor decisión para el fútbol de Guatemala. Pero yo insisto, yo estoy muy definido con que Marquense tiene que ser el que se salva y Chinabajul, el equipo que descienda, que además no se ha administrado bien. Hablando de administración, ¿qué pensaste de esa invasión de la cancha de la afición de Comunicaciones? Y que si esto es si este fue el último partido del Moyo, que qué tristeza, ¿no? Que esas son las imágenes que representan la despedida del jugador más emblemático en la historia de los Cremas. Sí, mira, yo te diría que el primer punto, porque lo he platicado justamente, es que no se debe permitir esas situaciones y se deben sancionar como se hizo. Luego creo que es un error administrativo por parte del club. Total. En el tema de la seguridad. Muy suave todo, si lo queremos ver así, cuando se entiende que estás jugando momentos difíciles y que la afición al final es apasionada y tenés que entonces tener ese resguardo hacia los jugadores tuyos, pero también hacia los jugadores visitantes. O sea, hay una responsabilidad tremenda y no se cumplió. Y eso me parece que es algo que tienen que poner en barbas en remojo el club, porque es algo que no puede suceder y que ya había sucedido antes. Lo que pasa es que por eso es reincidente y por eso la sanción ahora que ponen es fuerte. Pues te referís al juego que ya estaban ahí, que habían abierto la puerta, pero los que dicen que no bajaron, al final, entonces no entraron, cerraron, pero sí abrieron estaban listos. La puerta y estaban en las gradas. Entonces eso al final se toma como invasión. Entonces son temas que tiene que ir el club trabajándolas y no las puedes dejar a un lado, porque al final el Tanque no me dejará mentir que él estando en Guastatoya, al final no solo es el juego en sí, hay muchos factores afuera que tenés que estar atento como organización para que no se den este tipo de situaciones. A vos sufriste una enchela fea, ¿no? Jugó como jugador de Comunicaciones. Sí. Y que a estas alturas, 10 años después, sigamos en eso. Sí, son momentos de zozobra y definitivamente creo que al final es un tema de seguridad. Y a veces definitivamente hay momentos, sin mencionar equipos, ni mucho menos, pero creo que eso es a nivel general, que de repente se confía mucho en que no va a pasar nada. Y como se dice, en la confianza está el peligro. Entonces yo sí siento que hay que tomar cartas en el asunto, porque al final hay un visitante, como dice Martín, y pues uno le puede tocar. Y justamente las imágenes eran de la gente, los jugadores de Marquense saliendo corriendo, porque es que no sabes qué va a pasar. O sea, nosotros cuando nos sucedió en Shell en su momento siendo jugadores, justamente el Moyo estaba en ese... Sí, el Moyo fue uno de los víctimas. Estaba el Bati Ordóñez y yo. Pues ya cuando se te viene la gente, tal vez no son muchos, pero no sabes a qué vienen, cómo vienen, si traen algo, si no traen nada. Y sí siento que son cosas que se tienen que mitigar y que tienen que, pues no pueden suceder, ¿verdad? Porque creo que todos los equipos de a poquito han ido mejorando sus asistencias a los estadios y entonces ha costado mucho. Exacto. Entonces hay que tratar de cuidar ese aspecto. Vamos a hacer una pausa ahorita, vamos a volver con mucho más con Dwight y Martín, porque quiero saber quién creen que va a ser campeón nacional. También vamos a hablar de selección y muchos otros temas. Ya hablemos.